bancos centrales, em, que, bueno, para usar palabras que se puedan, que uno no tenga que avergonzarse porque quedan grabadas, y las respuestas desafortunadas de los bancos centrales en general en el mundo, ¿sí? No todos, por supuesto, pero muchos sí. Yo entré al mercado en el año 83, en mi doctorado también era en esa época, y por lo tanto lo que sucedía en los 70 era relativamente reciente. Entonces les voy a contar, porque es parte importante, en mi opinión, para entender lo que está pasando ahora. De vez en cuando, por razones distintas, los bancos centrales llegan a la conclusión, están subiendo mucho los precios, hay inflación, y tienen una sola respuesta, ¿ya? Independientemente de si hay gangrena, ¿sí? O hay un pequeño uñero en el pie, la receta siempre es amputar, ¿sí? Eh, en esta crisis que ustedes ven, que llevó a la subida de tasas, una política monetaria restrictiva en los años 70, comienza a propósito de que en ese minuto la gente estaba observando una inflación que se debía a un exceso fiscal muy importante que tuvo Estados Unidos a propósito de la guerra de Vietnam. Y dado que los precios se estaban descontrolando, bueno, hay un aumento de tasas importante vía una política monetaria restrictiva, hasta que las cosas comienzan a romperse. Esa es la historia de hoy día. Normalmente hay un fenómeno externo, imposible de predecir, que es lo que hace que las cosas que tienen una tendencia lleguen al despeñadero y te pegan el empujón. En este caso fue, dependiendo de dónde hayas aprendido, a mí me lo enseñaron como la guerra del Yom Kippur en el 6 de octubre de 1973. Si eres árabe, lo aprendiste como la guerra de octubre, pero sea cual sea el caso. A propósito de esa guerra, ya muchos países exportadores de petróleo eliminaron las ventas a los países occidentales. Como consecuencia de eso, los costos de la benzina, que es bien importante en los Estados Unidos, se dispararon, los costos se fueron para arriba, ya venías con un problema de tasas arriba muy alta y la economía se destrozó. Entonces, curiosamente, siendo los precios todavía relativamente altos, se vieron obligados a dar el siguiente paso y a comenzar a bajar las tasas de interés. Llegó Jimmy Carter al poder en el año 76, ¿ya? Con un programa social agresivo, ¿sí? Y los precios nuevamente comenzaron a subir. Y esta vez subieron, ¿ya? Hasta que comenzaron a provocar la reacción del Banco Central, la famosa época de Volcker, es un señor que medía como 1,95 m, le gustaba fumar puros cuando se podía fumar, en una clase me refiero. Y como consecuencia de eso, el Banco Central dijo, ¿sabes qué? Vamos a acabar con la inflación de una vez por todas, ¿ya? Y comenzó a subir las tasas. Creó una crisis bien importante, que en América Latina se recuerda mejor que en Estados Unidos en el año 82, y la economía realmente se destrozó, ¿ya? El mundo quebró. En Chile es bien recordado porque toda la banca quebró. Dicho sea, de ahí sale la famosa deuda subordinada, y de ahí salen las lecciones que nos están protegiendo hoy día de lo que en otros lados del mundo uno no aprende. Esto es bien interesante. Bueno, una vez que habían subido las tasas de interés a niveles por encima del 20%, tasas de interés de corto plazo, y que la economía se estaba haciendo pedazos en los 80, bueno, no le quedó más que dar marcha atrás, que es bien común en estos muchachos, y comenzar a bajar las tasas o una política monetaria más laxa, que conlleva, por supuesto, a medida que bajen las tasas, a que hay excesos en la economía, especialmente en el sector financiero, y esto explota. Yo me acuerdo como si fuera ayer, ya en el año 87 hay una burbuja, el 19 de octubre de 1987, el Dow Jones cae en un día 22%, de ahí siguen caídas de 4, 3 y 1. Y estamos hablando no del Standard Poor's o del Russell, estamos hablando de, en teoría, las 30 fichas azules más importantes del mercado. Esa subida de tasas conlleva eso, ¿y qué es lo que hacen? Bueno, responde como siempre, pues, ¿ya? Viene una nueva bajada de tasas que hace que el dinero sea relativamente más fácil para el resto de la gente, y eventualmente comienzan nuevamente a subir los precios,
La conclusión de los bancos centrales es la misma de toda la vida, vamos subiendo la tasa y producen, porque ustedes quizás no se acuerdan, a esto sí me acuerdo como si fuera ayer, yo estaba todavía en Estados Unidos, yo llegué de Boston en el año 96 a Chile, y producen allá lo que se llamaba la crisis de los bonos rusos, porque aquellos que habían apostado que ahora que la Unión Soviética no existía y que Rusia era un país nuevo y que era buena idea ponerle plata, por si acaso todos, ¿ya? Se encontraron que Rusia no podía pagar y hizo un default. En Latinoamérica, el 94 es conocido como el tequilazo, cuando México dejó de pagar. ¿Ya? Una crisis bastante importante en ese entonces. ¿Qué pasó? Bueno, por un montón de tiempo no pasó nada en política monetaria, pero nuevamente los precios se le comenzaron a ir para arriba, nuevamente las tasas de interés comenzaron a subir hasta que detonaron ya la famosa crisis de la burbuja tecnológica se había producido por acá, y esta explota desde marzo del 2000 hasta noviembre del 2002 con fortaleza, me acuerdo porque yo manejaba dinero en ese entonces. ¿Qué es lo que hacen los bancos centrales? Bueno, con la economía complicada comienzan a bajar las tasas nuevamente. Hasta que el 2002-2003 sienten que los precios han comenzado a subir. ¿Qué es lo que hacen? Comienzan a subir las tasas nuevamente. ¿En qué queda esto? Bueno, acá es la famosa gran crisis financiera llamada crisis del 2008. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, una vez que está todo roto, y voy a explicarles por qué es todo roto, no solamente los papeles hipotecarios, bajan las tasas. Y esta es la base para mi conversación. Desde el 2008 hasta el año pasado, diría yo, un poquito antes del año, o sea, hasta el año pasado, hemos estado con dinero gratis, con tasa de interés de corto plazo, con una pequeña excepción de 2 años, casi en cero. Esto me dice que, esto lo puedo decir porque soy viejo, que si tienes 40 años y estás manejando plata, no tienes idea de lo que es manejar plata con tasas de interés de verdad. Te acostumbraste a que el dinero es gratis. Y esa es la gente que está manejando la plata hoy día en el mercado. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, en el 2020, por supuesto, la pandemia, por lo tanto, la mayoría de los gobiernos, en mi opinión, de forma correcta, hacen entregas de dinero directamente a la gente o garantizan préstamos de las empresas para conservar el empleo, alguna u otra medida. Y nuevamente los precios comienzan a subir. No solo por eso, yo voy a explicar que hay una razón más importante que hace que lo que esté haciendo los bancos centrales hoy día en general sea un craso error. ¿Y cómo responden? Bueno, responden subiendo las tasas de manera importante y es acá donde estamos por si acaso. ¿Ah? Es ahí. Yo, para que entendamos mi visión de lo que está pasando, voy a referirme a estas flechas azules, que es el periodo de dinero gratis, donde las tasas de interés en corto plazo estaban en cero y si yo era un gerente de finanzas, financiar mi capital de trabajo lo podía hacer dormido. Acá no requería particularmente ninguna inteligencia porque el dinero era gratis. La regla era, si tienes pulso, tienes crédito. Y el crédito no era caro. ¿Sí? ¿Qué veo yo en toda esta época? Esta época de dinero gratis es la que viene después de la famosa crisis financiera y que lo resuelven a Bernanke, al modo Bernanke, o lo que se llama Bernanquismo, eh, que en mi opinión le ha hecho tanto daño a la economía a partir de ahora, independientemente de su premio Nobel o no. Para entender cómo tiene que ver esto con lo que está pasando, permítame hablar de algunos mitos. Cuando la gente se refiere a 2008-2009, las palabras que usa son crisis subprime. Yo creo que la crisis se extendió a todo el sistema financiero, no solamente a aquellos papeles que estaban securitizados en base a hipotecas. También creo que el sistema financiero quedó dañado hasta ahora. Estoy convencido de eso. Otro mito es que los bancos centrales llenaron de dinero al mundo, que es Bernanke. Eso es verdad en un sentido y mentira en otro. Pero para eso hay que entender lo que es dinero. ¿Sí? Y esto no quiero inquietar a la gente, pero es ley. O sea, esto acá no hay que ser economista. Hay economistas que no entienden esto. Eso es verdad, muchos. Cuando yo pongo mi dinero en mi cuenta corriente, no lo estoy poniendo en un depositario que me guarda mi dinero llamado banco. ¿Aló? Eso no es así. Cuando tú pones dinero en tu cuenta corriente, cuando tú estás mirando los saldos en cuenta corriente, tengo noticias para ti. Le estás haciendo un préstamo
al banco a probablemente cero interés. Tú a partir de ese minuto pierdes un montón de propiedades que estarían ahí si el dinero fuera tuyo. Por ejemplo, el banco no tiene que preguntarte a ti nada respecto a qué va a hacer con ese dinero. El dinero ahora es del banco, se lo prestaste. Hay una obligación del banco hacia ti. Ese dinero en cuenta corriente es un pasivo del banco, ya no es tuyo. Eso es lo primero que hay que entender. La mayor parte del dinero en el planeta, Chile no es una excepción, Estados Unidos no es una excepción, son pasivos de bancos comerciales. Es decir, son dineros que están en el banco y que representan pasivos del banco. Y lo que nosotros hacemos cuando, entre comillas, usamos ese dinero, ya, es mover el pasivo de un banco a otro banco. El dinero, como lo entendemos hoy día, son pasivos que tienen los bancos con los individuos. O si quieres, activos de las personas en los bancos, pero no es tuyo. Y en Chile lo que hay que mirar, inclusive después de la modificación de la Ley General de Bancos del 2019, que no tocó este punto, hay que mirar la ley nomás. Mucha gente habla de mi dinero, no es tu dinero. En el minuto que está en cuenta corriente, ya no es tuyo. Aparece en la contabilidad del banco como un pasivo, es decir, tienen obligaciones contigo. Y la manera más fácil de entender es que cuando el dinero está en cuenta corriente, independientemente de que tú entiendas o no, lo que has hecho es prestarle al banco probablemente a cero interés. ¿Ya? El otro tipo de dinero que hay, en una cantidad mucho menor, son los pasivos del Banco Central con los bancos comerciales. Es decir, el dinero en el mundo tiene, la mayor parte, hay una excepción que voy a mencionar, tiene dos orígenes: los pasivos bancarios y los pasivos de los bancos centrales con los bancos. ¿Sí? Cuando yo agarro hoy día mi celular y le hago una transferencia a Salvador, ¿sí? Los fondos que aparecían en mi cuenta van a debitarse, lo cual significa que el Banco de Chile va a tener un pasivo menor conmigo, y los fondos del banco en el que recibe Salvador van a aumentar. Lo que ha ocurrido es un movimiento de pasivos. Eso es lo que ha pasado. ¿Ya? Yo, que pagué, voy a tener menos activos, o los bancos van a tener menos pasivos conmigo, y los pasivos se van a hacer con Salvador. El dinero en el planeta es o pasivos bancarios, aproximadamente el 93-94% del dinero en el mundo es así, o pasivos del Banco Central, en forma de billetes y monedas o en formas de reservas bancarias. Las, entre comillas, para simplificar, las cuentas corrientes que tienen los bancos comerciales con el Banco Central son reservas bancarias. El dinero de los bancos son reservas bancarias. El dinero de los bancos es pasivo del Banco Central. Nuestro dinero es pasivo de los bancos comerciales. Si entiendes eso, vas a entender lo que muchos periodistas y muchos analistas no entienden. Volvamos a la crisis, a los mitos. Los bancos centrales llenaron de dinero en el mundo. Lo que los bancos centrales hicieron fue expandir las reservas de los bancos comerciales. Es decir, ahora podían prestar más. Pero si no prestaban más, ese dinero no le llegaba al público, no le llegaba a las empresas y por lo tanto no tenía ningún efecto. Uno no puede ir a Starbucks y comprar un café con reservas bancarias. Uno necesita que ese dinero esté en forma de un pasivo de un banco. El puro hecho que yo tenga mayores reservas bancarias, soy un banco cualquiera, no significa que hay más dinero en la economía, a menos que yo convierta eso en préstamos, que esos préstamos generen dinero y estén depositados en el sistema. Si no, no hay más oferta monetaria. Así de simple. Si tú quieres entender lo que está pasando, cuando la expresión vieja follow the money, realmente debería decir follow the bank. El resto es una idiotez. Mucho economista, inclusive con grados titulados de doctor, no entiende esto. ¿No? El dinero es un dinero en capas, dependiendo de la calidad crediticia del dinero. El mejor crédito, la mejor calidad crediticia del dinero es los pasivos del Banco Central. La segunda mejor calidad crediticia son los pasivos de los bancos comerciales. Pero hay otras formas de dinero, ¿ya? Que pueden estar expresados como saldos disponibles en tarjetas de crédito, en medios de pago. Es importante entender que estos dos dineros no son iguales. Mejor dinero
Es el primero, el dinero de primera capa. Solo que el individuo promedio no tiene acceso al dinero de primera capa, salvo que tengas billetes y monedas, que son pasivos del Banco Central. Con la excepción de Japón, donde el dinero bancario no llega al 85%, en todos los demás países que yo conozco, rondea el 95%. Chile no es una excepción, por si acaso. Lo que hay que tener claro para ver qué va a pasar con la economía es el dinero de segunda capa. ¿Sí? Eso hace que entendamos que los bancos centrales llenaron de dinero en el mundo, llenaron el dinero de primera capa. Pero nada más. ¿Qué tiene que ver esto? Para que eso se transforme en crecimiento o se transforme en inflación, lo que hay que analizar es qué pasó con el dinero de segunda capa. Y la respuesta es, bueno, el dinero bancario llega al público de varias maneras. Llega como crédito de consumo, llega como créditos para comprar activos, llega como créditos productivos, créditos que le dan a la empresa para que invierta en un proyecto de inversión con la intención de que eso haga crecer la empresa y al final la economía. Ese exceso de dinero, que era dinero de reservas, los bancos lo usaron fundamentalmente para esto. Créditos para comprar activos. ¿Por qué? Porque podían hacer hipotecas, por nuestro. Entonces, muchos de los créditos fueron a financiar compras de bienes raíces y los otros créditos fueron a financiar compras de activos financieros, acciones y bonos. ¿Por qué? Porque estos se podían quedar como garantía de la mitad de la operación. ¿Mm? ¿Hubo algo de crédito de consumo? Sí, el norteamericano promedio, el chileno también, está más endeudado que hace 15 años. Pero en términos relativos, lo que importante fue lo que está en rojo. ¿Y hubo créditos productivos? No. Los bancos están dejando de prestar cada vez más a proyectos de inversión y eso explica, por ejemplo, por qué. Número uno, la inflación después del 2008, miren acá está el 2008, vamos cayendo, vamos cayendo, vamos cayendo, la inflación medida por cambios en el IPC, y no supera el 2,5. Pese a esa gran cantidad de dinero, que es dinero de primera capa, no hay inflación porque se quedó en la primera capa y no en la segunda. Eso es lo primero que hay que entender. Y en términos de actividad, lo mismo. El crecimiento de Estados Unidos, en el mejor de los casos, esto es antes de la pandemia, por supuesto, era bostezable. Uno se aburría mirando esto. En Europa, mismo cuento. En los mercados emergentes, pese a que el crecimiento estaba alrededor de 4, crecimiento alrededor de 4 en mercados relativamente pequeños es promedio. Es decir, estos excesos de dinero no llegaron a inversiones productivas, por lo tanto no hubo gran crecimiento, y no llegaron a aquellas cosas que detonan inflación que se ven en el IPC. La pregunta es, ¿a dónde se fue toda esa expansión de dinero en primera capa? Porque algo pasó a la segunda capa. Y la respuesta es, bueno, hay que ver qué es lo que financiaron los bancos. Los bancos financiaron compras accionarias, donde se ponía como garantía la acción por la mitad de la operación. Conclusión, ahí se fue buena parte del dinero, que fue lo que pasó entre el 2008 y antes de la pandemia, el Standard Poor's se multiplicó por 7. No 7%, multiplicó por 7. ¿Dónde más lo pusieron? En acciones europeas, acciones japonesas, Ritson Real Estate Investment Trusts, en bienes raíces norteamericanas, que crecieron como si no hubiera mañana, en bienes raíces europeos, en bienes raíces chinos, que crecían casi verticalmente. Ahí se fue el dinero de primera capa. Se convirtió en segunda capa en la medida que los préstamos fueron a estos destinos. Entonces la pregunta es, ¿hubo inflación? Sí, pero esa inflación no se midió en el IPC, se midió en otros precios y tenía que ver con a dónde estaban prestando los bancos, cosa que le cuesta mucho a los economistas entender. Ok, ¿qué riesgo generó eso? Bueno, si hay préstamos en exceso, eso se llama ahora como para la gente joven, burbujas. Se ha producido burbujas. El sector inmobiliario en China está el último apague las luces. Ha caído estos tres últimos años, inclusive antes del COVID, como en la guerra. Y los mercados accionarios en Estados Unidos, Europa y en algunos de la región tuvieron, a falta de mejor palabras, un mal 2022. Pero creo que todavía falta. Ahora, para entender lo que está pasando y la actitud de los bancos, porque hay mucha gente que habla de los bancos sin entender nada, hay que entender qué estaba mirando, porque hablar después del hecho
todos somos el entrenador de la selección el día lunes. La pregunta es, ¿y el día domingo? ¿Qué estaban viendo los banqueros en el 2010? Entonces, póngase a pensar, si usted era un gerente de banco, ¿tú habías visto reventarse a todo el mundo? ¿Ya? Por meterse en instrumentos financieros que no entendías y por dar créditos cuestionables con una premisa que resultó no ser verdad. Si yo hago préstamos de bienes raíces donde hay una garantía, no puedo perder. Y eso resultó ser mentira. Los bienes raíces pueden perder precio suficiente como para que no sirvan como garantía y en Estados Unidos a veces simplemente te devuelven el inmueble y dicen ya, chao, quédate tú con el préstamo, yo te devuelvo el inmueble. Entonces, si tú viste eso, yo día te toca gestionar a ti, tú no vas a tener mucho incentivo para hacer un montón de préstamos, si es que estamos en el 2010. ¿Qué más ves en el 2010? Además hubo legislación norteamericana a propósito del 2008 que hacía mucho más complicado para los bancos tomar cierto tipo de decisiones que habían tomado antes. Y lo otro es, la mayoría de los gerentes estaban viendo en el 2010, en el 2010 luego este sustito crediticio, este es una enero 1 del 2010, estabas viendo que si tú te ibas en un bono a 10 años de tesorería de Estados Unidos, podías tener 3,83% anual, sabiendo que te van a pagar de todas maneras, pero más importante, sabiendo que el regulador no te va a decir nada. Comprar tesorería de corto plazo, es decir, letra de tesoro de 4 semanas o 8 semanas, no tenía mucho sentido porque nuevamente no estabas pagando nada. Y lo que hay que entender cuando eres un gerente de banco y no un analista, es que hay varios ejes que uno tiene que dominar. El eje de la rentabilidad, el eje de la liquidez y el eje de la solvencia. Entonces, ¿cómo hago la rentabilidad sin que me peguen en la mano? Bueno, compro papeles de tesorería que están dando 3% al año, con poco costo o nada para mí, ¿ya? Y entre comillas, sin riesgo, por supuesto se referían a riesgo crediticio. Cuando tú mirabas liquidez, decías feliz, pues no hay nada más líquido en los Estados Unidos que los papeles de tesorería. O sea, check, check, check. Y solvencia es la otra cosa con la que tienes que preocuparte, asegurándote de que los activos del banco no estén por debajo de los pasivos del banco y tus activos del banco ya van a ser papeles de tesorería. Por lo tanto, los bancos se llenaron de esto. Y se llenaron de esto porque la regulación post-2008 prácticamente te obligaba. No porque los banqueros son unos idiotas. Acá viene una distinción que después vienen las explicaciones light que realmente me revuelven el estómago, pero voy a dar la explicación. FASB, que es el Financial Accounting Standard Board de Estados Unidos, le permite a un banco declarar si tiene un instrumento de tesorería de largo plazo y lo quiere mantener hasta el largo plazo. Si es así, se llama HTM, que viene en inglés Held to Maturity. Si yo compro un bono a 10 años y declaro el interés de guardármelo por 10 años, entonces la contabilidad actual de hoy día en los Estados Unidos, basada en FASB, te permite no preocuparte de cuánto vale ese precio, ese bono a precio de mercado, porque tú te vas a ir a 10 años. El problema de esto, por supuesto, es que el precio de ese bono, antes que venza, si yo compro un bono a 10 años y lo quiero vender en el año 2, va a depender mucho del precio de mercado. Y el precio de mercado va a depender de las tasas de interés. Entonces, si yo compré un bono a 10 años y lo quiero vender 2 años después y las tasas de interés han subido en el mercado, ese bono que en la contabilidad no tiene pérdidas si es que yo lo quiero vender. Eso lo entiende todo el mundo y ellos también. El problema es que, ¿por qué voy a querer venderlo, pues, maestro? ¿Qué me va a forzar a querer venderlo? Esa era la lógica de ese entonces, por si acaso. La gente habla de manejo de riesgo de tasas de interés. Y acá yo me indigno. Porque dicen que parte del problema es porque no hubo manejo de tasa de interés. Eso en algún banco puede ser verdad, pero en general no es verdad. Lo que hay que entender, lo que hay que entender es que si tú hubieras tenido manejo de riesgo de tasas, podías resolver el problema de solvencia. Es decir, si las tasas de interés aumentaban mucho y tus bonos que representan tus activos bajaban de precio por debajo de tus pasivos y te volvías insolvente, eso se puede resolver con riesgo de tasa de interés. Es decir, con cualquier instrumento que proteja contra subida de tasas, sin duda. Lo que no se puede resolver es el riesgo de liquidez.
Eso no te iba a salvar con gestión del riesgo. ¿Ya? Y esto representa, porque la gente ya se ha olvidado, porque yo no me olvido nunca. Y de estos tengo, puedo ir a Bernanke, puedo ir a mi favorito que es Greenspan, pero vamos a usar a esta señora que en ese entonces era la presidenta del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, ese conjunto de 12 bancos, y que hoy día es la ministra de Hacienda. Y esto por si acaso, ya no me acuerdo si es Bloomberg, pero bueno, en fin, podemos chequear. El comentario el 27 de junio del 2017 es, no veo ninguna crisis financiera ocurriendo mientras vivamos en nuestras vidas. ¿Ya? Esta es la persona que está a cargo. Esta es la forma, yo no sé si es soberbia, no me cuesta. Yo la conozco a ella de mi época de joven, porque ella era, antes de toda esta parte política, ella era una experta en labor economics. ¿Ya? No, no entiendo cómo llegas de ahí a un banco, pero ese es el hecho. ¿Ya? Esta es la opinión de las personas que, de la misma manera que hoy día piensan que no hay problema, dicho sea de paso. ¿Qué pasa en el 2022-2023? Bueno, esa cosita que siempre, ese evento que no es fácil de pronosticar, ese evento inesperado que termina reventando las malas praxis de los bancos centrales, siempre ocurre. ¿Cuál era el evento hoy día? Bueno, sabemos que habían estímulos fiscales, yo no estoy criticando eso, eso es un hecho. Ya sabemos que Trump se comenzó a pelear con China antes de terminar su periodo presidencial y se despierta todo una, en Occidente, toda una visión de salir de China. Que lo que provoca esto es independientemente de la pandemia, porque esto va a seguir, es obliga tarde o temprano a las empresas a buscar cadenas de abastecimiento distintas, porque lo importante se vuelve asegurar el abastecimiento y no el costo. Por lo tanto, ahora el costo de todo va a subir. Y como si eso no fuera poco, tenemos la guerra de Rusia-Ucrania. Y entre estos dos muchachos hay un montón de componentes de commodity en porcentajes increíbles. Consecuencia, tienes inflación por algo que ya sabíamos, pero después vienen dos cosas que eran difíciles de predecir, que son el shock que va a romper el vaso. ¿Sí? Los estímulos fiscales en la pandemia, dependiendo del país, eran pagos directos al público, es decir, eran dinero de segunda capa saltándose al banco. El gobierno te lo ponía en la cuenta corriente. ¿Sí? O garantizaban el crédito a las empresas, por lo tanto había créditos que no hubieran existido de otra forma, también dinero de segunda capa, todo eso se iba a transformar en inflación, todo eso era fácil de ver. Lo que no era fácil de ver era lo que pasó con las cadenas de abastecimiento. Las salidas de China, donde lo importante se iba a volver a asegurar o privilegiar la seguridad de la cadena de abastecimiento sacrificando los costos, implicaría que todo iba a tener costos más altos. El occidente evitaría a China. Y en la guerra Rusia-Ucrania, acá hay un pequeño gráfico de qué porcentaje de todas las exportaciones de cosas vienen de Rusia, de Ucrania y de Bielorrusia, los que están en conflicto. En energía, con más de 30% en algunas cosas. En fertilizantes, 30%. En cosas como, por ejemplo, iron es, ya me estoy poniendo bruto, las fundiciones, bueno, ya me voy a acordar, ya, se me fue. Y en la parte que a mí me complica más, que es la parte de comida, entre estos tres países tienes aproximadamente el 40% de las exportaciones de estos commodities tan importantes. Tienes maíz, tienes trigo, en fin, aceites. En una época en Chile pensábamos que no era posible que una botella de aceite pudiera costar más que una botella de pisco. Bueno, acá tienen las conclusiones. ¿Sí? Adivinen cuál fue la respuesta de los bancos centrales. Como son más originales que un profesor que da clases con hojas de papel que ya están amarillas de repetir la clase porque no prepara de nuevo, vamos subiendo tasas. Pues. El problema de esto es que esa subida de tasas puede lidiar bien con aquellas causas como, por ejemplo, los excesos fiscales que se produjeron producto de las ayudas en la pandemia. Ahí no hay problema con esto. Pero que la Reserva Federal suba la tasa no hace que el precio del petróleo o el precio del grano baje con rapidez. De hecho, simplemente lo va a complicar. Esta subida de tasas parece pequeña comparada en esto, pero se lo voy a poner de otra manera. Porcentualmente, dado que comenzamos casi desde cero,
es la subida de tasas más grande de la historia en el menor periodo de tiempo. Y una de las cosas que hay que entender cuando estás analizando estrategia financiera, estás del lado de las empresas, es que no solamente es importante el nivel de las tasas, es importante la velocidad con la que te la cambian, cosa que hay economistas que les cuesta entender. La trayectoria a veces es tan importante como el número. Y si no les queda claro, vamos a Chilito. Pues. En Chile pasaste de 0 a más de 11 en un año. Ahora asume que tú eres el gerente de finanzas de una empresa mediana y que tienes que financiar capital de trabajo. Te vas a encontrar de la noche a la mañana, si es que tienes acceso al crédito, que tu capital de trabajo cuesta 3 o 4 veces más. Y todo esto ocurrió tan rápido que no te ha dado tiempo de acomodarte o de hacer política. Tratar de gerenciar en ese entorno es lo más cercano, si te va bien, que yo conozco a la definición de milagro. ¿Cuáles son los efectos de la política implementada por las autoridades monetarias? Primero, la velocidad de la subida de tasas. Esto es verdad en el mundo, ciertamente en Chile también. No se le da tiempo a las personas y a las empresas para acomodarse al nuevo entorno. El efecto sobre los bancos, yo no puedo entender. Es que hay que ser muy idiota para sorprenderse con lo que está pasando en los bancos. Póngase a pensar, nuevamente, gerencia en un banco. Si tú estás lleno de depósitos a plazo, pero las tasas de interés de las alternativas son 0, los depósitos a plazo se quedan ahí y los saldos en cuenta corriente se quedan ahí porque no tienen ninguna alternativa rentable donde ir. Si de repente comienza a subir las tasas y ahora la gente puede ir a un money market al 5% anual, siendo de corto plazo, tú preguntas, ¿qué hago acá en cuenta corriente, ganando 0, cuando me puedo ir al otro lado, al 5? Entonces, la subida de tasas, mientras se produce la subida de tasas, independientemente de todo lo que han escuchado, produce un efecto de eyectar los depósitos a plazo y los saldos en cuenta corriente de los bancos. Para esto no hay que ser física nuclear, hay que entender la banca. Es verdad que la liquidez no puede salir del sistema financiero muy rápido, yo estoy de acuerdo con eso, porque esa es la típica respuesta que me dan, pero sí puede salir de un banco muy rápido. Dale incentivo a alguien para que lo saque, y no estoy hablando de miedo, estoy hablando del incentivo económico, que hay un money market, un fondo mutuo de corto plazo, con muchos activos bien administrados, con una, con prestigio, que está pagando 5%. O, mejor, ¿dónde están tus saldos en cuenta corriente? ¿Cuánto estás ganando? 0. Maestrín, ¿qué cosas son los saldos en cuenta corriente? Son pasivos del banco. ¿Qué prefieres tú? ¿Tener pasivos de tu banco o tener pasivos de tesorería norteamericana? ¿Por qué me dices eso? Porque una letra del tesoro, de tesorería americana, a 4 semanas, está pagando 4%. Entonces, cualquier persona que tiene excesos de caja, se va. Entonces, el resultado del movimiento de política monetaria iba a producir salidas de depósitos con toda seguridad. No solo por miedo, el miedo viene después, vamos a hablar de eso, sino por rentabilidad. Me cuesta entender. Este punto es bien importante. Ahora ya es obvio que todos tenemos un problema. La gente pregunta si esto es igual al 2008. La respuesta es no. El 2008 fue una crisis de crédito. ¿Ya? Es decir, los bancos comenzaron a complicarse, las instituciones financieras comenzaron a complicarse porque sus carteras de crédito no valían ni uno. La crisis actual, por ahora, es de liquidez. Es decir, hay solvencia, los activos en el banco son mayores que los pasivos en la mayoría de los bancos, pero no pueden convertir sus activos de tal manera que puedan responder a las salidas de cuenta corriente o de depósitos a plazo que se están venciendo con la rapidez. El problema es liquidez. Y para entenderlo también hay que entender qué cambió en el 2008. Si yo estaba en un banco Boston y estaba operando con otro banco, lo que se hacía antes de la crisis financiera era operar vía reservas. Yo recibía plata de ti, mis reservas aumentaban con la Reserva Federal y las tuyas bajaban. Esa era la operación overnight. Pero después del 2008 ya nadie hace eso. Hoy día las operaciones son de repo, que es fundamental. Eso se puede ver de mil maneras, no quiero ser muy técnico. Eso se puede ver con, está bien, yo te doy la plata, pero tú me das una garantía. Y la garantía tiende a ser, la mejor garantía tiende a ser tesorería.
Entonces, si tú quieres saber si hay un problema de liquidez, todo lo que tienes que hacer es ver qué es lo que está pasando con tesorería de 4 semanas y tesorería de 8 semanas de los Estados Unidos. Y tengo noticias para ustedes. En la última subasta hay gente que compró ese papel a 0%. Son papeles sin cupones, son letras. Si tú miras la subasta, te da la tasa promedio, que era alrededor de 4, te da la máxima tasa pagada y te da la mínima tasa, que era 0. Y para que aparezca como mínima tasa, por lo menos un quinto de las platas tienen que haber estado en esa tasa. Entonces la pregunta es, ¿por qué alguien compraría un instrumento de tesorería cero que significa yo le doy plata y después de 4 semanas me devuelve la misma plata? ¿Cuál no tiene mucho sentido? Y la respuesta es porque ese instrumento de tesorería tiene usos que le dan valor. Uno de los usos es servir como garantía para tener acceso a las platas cuando tú quieras. Y es mejor que las reservas bancarias. ¿Por qué? Porque las reservas bancarias del banco solo se pueden usar para pagarle a otro banco o a la Reserva Federal. Mientras que tesorería se puede usar como garantía para pagarle a cualquiera o para pedirle prestado a cualquiera. Entonces, en general, tesorería norteamericana, me refiero al bono, la letra en este caso, perdón, del tesoro de 4 o 8 semanas, es mejor plata que las reservas bancarias que tienes con la Reserva Federal. Eso es bien difícil de entender, pero si estás en el sistema, lo entiendes. Hoy día hay una crisis de liquidez del porte de un buque. ¿Ya? El miedo que se transforme de liquidez a una crisis de crédito está en el sector bienes raíces. ¿Qué me hace pensar? Porque la gente no aprende, buen maestro. BlackRock es uno de los más grandes, de hecho es el administrador de activos más grande del mundo, paró los retiros de plata de su fondo que invierte en propiedades de bienes raíces en los Estados Unidos. Estos son fondos que no transan en bolsa y que por lo tanto tienen un reglamento para poder, el día que te quieras ir, poder retirar tus platas cada trimestre. Bueno, ahora no puedes. Es decir, invertiste ahí en sector bienes raíces, hay un montón de edificios en los que el fondo invirtió que no están pagando los créditos y no puedes sacar la plata. ¿Es BlackRock? No, el otro Black, ¿ya? Blackstone. REITs son Real Estate Investment Trust, que son fondos que se crean para financiar cierto tipo de bienes raíces. Hay algunos de estos fondos que transan en bolsa y otros que no. Este es uno que no transa. También han bloqueado la salida de las platas. O sea que si has puesto platas en el sector bienes raíces y eres grande, tengo noticia para ti. No las has podido sacar. Esto no, la gente no le está dando mucha publicidad porque te llaman terrorista financiero, pero es un hecho que existe. Esto se puede convertir en un problema de crédito, pero todavía no ha explotado. ¿Sí? Los bancos, ¿cuál es el problema de lo que está pasando? La pregunta es, ¿cuáles son los bancos interesantes en los Estados Unidos? Y la respuesta es son los bancos pequeños, los bancos regionales, porque estos son los que financian proyectos de inversión. Estos son los que financian proyectos con los que la economía crece. No solamente están financiando bienes raíces o están financiando compras. Los bancos grandes financian a la gente grande. ¿Ya? Los bancos too big to fail, ¿ya? Financian a los grandes. Pero para la empresa mediana, para las pymes, tú necesitas los bancos chicos. Y los bancos chicos han hecho un montón de préstamos hipotecarios más chicos. Esa parte hipotecaria a nivel grande y a nivel chico se puede complicar y puede haber riesgo de crédito en las carteras. ¿Cuál es la explicación del problema bancario reciente? Que a mí me indigna. ¿Ya? Silvergate primero, que era uno de los bancos cripto, digamos. Silicon Valley Bank, que acá está todo el venture capital gringo metido. O sea, no tengo ningún dolor de que esto se haya reventado. First Republic, Credit Suisse, otros. Y la explicación que da la gente, ¿ya? Voy a hablar de la explicación light primero, ¿ya? Hay un dicho que no voy a ni siquiera intentar pronunciar en hebreo, pero ahí está para los que leen hebreo. Tiene 5.000 años que dice, traducido al castellano más o menos, es que todo bastardo es un rey. ¿Ya? Que lo que quiere decir es que la gente opina sin saber. Un bastardo puede sentirse y hablar como si fuera rey. ¿Ya? Y para entender esta explicación, para los que han leído, quiero llevarlos a entender a este libanés que les dije llamado, que a mí me parece un hombre muy inteligente, brillante de hecho, un trader que después fue doctor, llamado Nassim Nicolás Taleb. La explicación que da la gente es la típica explicación de un idiota que sabe bastante estadística, o perdón, que le enseñan bastante econometría, pero no sabe estadística. La explicación es de Mediocristán, que es una explicación de si hubieras tenido
manejo de riesgo de tasa de interés te hubiera salvado. Y eso es verdad si las tasas de interés hubieran cambiado un poco o si no hubieran existido fenómenos extremos. La gente dice que que Silicon Valley Bank cayó porque no había gestión de riesgo de tasas. Y, acá es confundir causa con correlación. No había gestión de riesgo de tasas. Pero estoy diciendo que aunque hubiera habido gestión de riesgo de tasas, cae igual. Eso es bien importante entender. La gestión de riesgo de tasas hubiera ayudado con la solvencia, pero no habría ayudado con los problemas de liquidez. La explicación más seria es extremistán. Es un evento que ocurre no predecible fácilmente, y el famoso cine negro, que echa a perder cosas. El primer problema de entender en la banca es que es banca de reserva fraccionaria. Ningún banco del planeta, ninguno, incluyendo Silicon Valley Bank o cualquiera de los que describí, puede hacer frente a una corrida de sus saldos en cuenta corriente y depósitos. ¿Por qué? Porque no está obligado a tener 100% de reservas. Es más, desde hace algunos años en Estados Unidos las reservas exigidas son ¿de cuánto? Cero. Pero aunque fueran 6% o 10% o 15%, aunque estuvieran cumpliendo con Basilea 3, si todos los saldos en cuenta corriente salen, no hay ninguna gestión de riesgo de tasa que te hubiera salvado. ¿Por qué? La banca de reserva fraccionaria tiene eso como problema inherente. ¿Y qué necesitas para que quieran salir? Un fenómeno que simplemente no podías predecir y ocurrió. La liquidez de un banco se puede evaporar sin aviso. En la época cuando yo era niño, si querías sacar tu dinero de un banco porque estabas asustado, tenías que ir a hacer cola en el banco. Hoy día con la tecnología tengo que apretar un botón en mi celular. Es decir, la velocidad a la que puedes sacar las platas es mucho más rápida en el 2023. Septiembre del 2019, que la mayoría de la gente que no existe en el mercado no sabe lo que pasó. Las tasas de interés a la que los préstamos, a la que los bancos se prestaban entre sí con garantía, llegó a ser en septiembre del 2019 10% anual. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Bueno, la plaza estaba saliendo, no había liquidez y se disparó. Es decir, este es un sistema que es inherentemente frágil y el problema es de liquidez. Y si no maneja la liquidez, el problema de liquidez pueden causar eventualmente problemas de solvencia. Entonces, decir que con un poco de manejo de riesgo de tasa hubiera estado bien es ser idiota. Ah, me han dicho que no diga eso. He debido decir que hay espacio de mejora. Problemas de colateral. Bueno, hoy día el colateral par excellence es la letra del Tesoro norteamericano a 4 semanas y 8 semanas. Buen colateral en términos de crédito, pero no en términos de riesgo de tasa, son todos los demás a más años. Y en la medida que no tengas el colateral, no tienes acceso al crédito. Entonces pensemos, ¿cómo tiene acceso a fondos un banco como Silicon Valley Bank? Bueno, el primero es, si tiene instrumentos líquidos, los puede poner en el mercado y recibir dinero. El segundo puede usar su cartera de préstamos, ir a un primary dealer, se llama uno de los bancos grandes que puede ir a la famosa ventanilla de descuento de la Reserva Federal que hoy día se llama crédito primario, y ellos poner la cartera de créditos y le dan plata contra eso. Tú no lo puedes hacer, pero un dealer lo puede hacer en la medida que te quiera recibir la cartera. Bueno, cuando el mundo está complicado, los dealers no reciben cartera de crédito. Por lo tanto, lo único que puedes tener, lo que puedes usar para tener acceso a plata es tener tesorería. De hecho, la Reserva Federal en su gran juicio ha decidido resolver el problema aceptando los bonos de más largo plazo y como garantía de préstamos, pero aceptando como si valieran el valor original, valor par, y no el valor de mercado. Es decir, aunque tienen pérdida contable, un bono de 100 que tiene pérdida contable de 30, yo no te lo voy a permitir usar para prestarte 70, yo te voy a prestar el 100. Esa es la nueva facility que se ha creado. Pero es bien importante entender, con lo que estoy diciendo, que inclusive con las típicas medidas de prudencia en el banco, la banca de reserva fraccionaria no tiene cómo resolver
si las platas se te quieren ir rápido. Y hoy día todo permite que las platas se vayan mucho más rápido que hace 20 años. ¿Qué soluciones tienen? Bueno, protegieron todos los depósitos de Silicon Valley Bank. ¿Qué significa eso? Que ahora van a tener que proteger todos los depósitos de los demás. Si no, ¿qué es lo que van a hacer? Este problema es un problema que puede generar problemas mucho más grandes. ¿Ya? Todos los demás bancos, estoy hablando 3.000 bancos, ¿ya? Chicos, van a pensar que si Silicon Valley Bank se le respondió a todos los depositantes, entonces los depósitos de estos compadres también están asegurados. Y si no haces eso, va a tener problemas. Y hoy día les voy a mostrar que eso es verdad. De ahí se nos cayó Credit Suisse, que se viene muriendo hace varios años, pero finalmente hay un viejo dicho irlandés, alguien tiene que pagar al gaitero. Finalmente le costó. Pero en su sano juicio, el Swiss National Bank, el Banco Central de Suiza, creo que debe haber creado un problema legal. Y si no ha creado un problema legal, debe haber creado un problema financiero de porte un buque. Los europeos, a mí me encantan los europeos, debo reconocerlo. Yo, aunque París sea un museo, voy y como muy rico. Hay tantas cosas bonitas que ver en Europa, sin duda alguna. ¿No? Como los bancos europeos no llegaban a cumplir con los requerimientos de capital que se iban a imponer, entonces inventaron, porque eso pasó a la legislación, que un instrumento híbrido, que es parte deuda, parte patrimonio, parte accionario, llamados COCOS, que viene de Contingent Convertible, que eran bonos a perpetuidad, es decir, el banco nunca tenía que devolver la plata, solamente pagarte interés, y que podían ser convertidos, no a solicitud del inversionista, sino a solicitud del banco en patrimonio, y se podían usar esos COCOS como parte, el término técnico es AT1, que es, en inglés es Additional Tier 1 Capital, es decir, capital que sirve como capital de nivel 1 para propósitos de regulación, es decir, el mejor, ¿ya? El que en teoría no se va. Y los bancos europeos, no solamente Credit Suisse, UBS que lo compró, está lleno de estas cosas, Deutsche Bank está lleno de estas cosas, hay un montón, BNP Paribas está lleno de estas cosas, todos han comprado los cocos. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron con Credit Suisse? Para que el rescate no sea tan grande, porque, ojo, el Banco Nacional Suizo, el Banco Central Suizo no es tan grande como la Reserva Federal, dijeron, ok, a los accionistas les va a pagar UBS en un arreglo donde pierden como el 75%. Orquestó eso, ¿cierto? A los tenedores de bonos, ya a estos cocos que eran en francos suizos, pero aproximadamente en dólares alrededor de 17.000 millones de dólares, eso valen cero. Este rescate no salió tan caro, entre comillas. ¿Cuál es el problema de esto? Hay un problema legal primero, porque y Suiza no es la excepción, pero en todos los domicilios del mundo, a la hora de liquidación, los instrumentos de deuda deben tener primacía sobre los instrumentos patrimoniales. Es decir, si le pagaste a los accionistas algo, a estos compadres no los puedes poner en cero. Por lo tanto, yo espero que haya juicios a propósito de esto. O sea, esta no es la última que han escuchado de esto. Y segundo, ¿qué hace con todos los bancos que tienen cojos? Ahora todo el mundo va a mirarlos y se va a asustar. Yo por eso a veces, yo ya no necesito las telenovelas venezolanas. Todo lo que necesito es mirar el mercado y como soy viejo, gozo. Esto es súper bueno. Ayer, ¿se acuerdan que hablamos de los bonos de tenencia a plazo, los HTM, Hold to Maturity? Bueno, hay un cálculo que se hizo en CNN, aunque CNN no es tan creíble, pero por el momento aceptemos, que los bancos pequeños tienen 620.000 millones de dólares de pérdidas. No los que han caído, sino los que todavía no hemos escuchado. Entonces, como consecuencia de eso, sabiendo que eso existe, porque son datos públicos, por supuesto, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? La respuesta obvia es, vamos a asegurar todo. De hecho, recibí un mail de Bloomberg, marzo 21 de 2023, a las 8:30 de la mañana, hora de Chile, que dice, el Tesoro podría expandir temporalmente. No hay nada más permanente que lo temporal, por si acaso. Yo me acuerdo que el 15 de agosto de 1971
Richard Nixon dijo que había suspendido temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Y van 50 años y todavía estamos ahí. Bueno, el Tesoro podría expandir temporalmente la cobertura. El FDIC es el organismo que asegura los depósitos de los bancos en Estados Unidos hasta $250,000, Federal Deposit Insurance Corporation, a todos los depósitos. Suena súper bien. Los bancos fueron felices y comenzaron a aumentar de precio. El problema es que alguien tiene que agarrar una calculadora. Yo sé que ahora no hay calculadoras que no tienen el celular, pero yo soy viejo. Y comenzamos a chequear. Uno se mete a la página del FDIC y pregunta, ¿cuántos son los activos de estos muchachos? 124.500 millones. ¿Qué más tienen? Una línea de crédito de tesorería norteamericana de 100. Sumemos 224. ¿Cuántas son las pérdidas que hay en el sistema? 620. No alcanza. Por lo tanto, eso puedes hablar de todo lo que tú quieras y los periodistas pueden reportar todo lo que tú quieras y los economistas pueden hablar todo lo que quieras, pero es estúpido. Los activos de la Federal Deposit Insurance Corporation no alcanzan a cubrir ni un 26, ni siquiera 1,26% del total de activos en cuenta corriente en los bancos en Estados Unidos. ¿Qué conclusiones tengo entonces? Bueno, dado que las cadenas de abastecimiento todavía se están moviendo, dado que la guerra rusa-Ucrania todavía no ha terminado, lo cual me pone una tristeza enorme la muerte de gente, no es sorprendente para mí que sigamos viviendo por mucho tiempo con aumentos de precios en muchas cosas, que no van a estar arreglados con aumento de tasa de interés de los bancos. Entonces yo espero que en general la tendencia a mayores cambios en los IPCs se quede por nosotros por un tiempo bastante grande, más de un año. A veces puede tener una guatita como el IPC negativo el cambio en el IPC negativo que tuvimos hace poco, porque la depresión que están causando en el mundo, esta subida de tasa de interés, a veces hace que la gente no compre. Pues. Y si la gente no compra, no tiene peso. Pero eso no es la mejor manera de arreglar esto. Eventualmente va a haber esos positivos. ¿Qué problemas veo para la región y para entender un poquito en el mundo? Con todo esto que acabo de hablar y con el sistema bancario, uno tiene que seguir pensando en liquidez. Ya, no importa, se lo voy a decir sin filtro. Escucho una y otra vez que el dólar está siendo reemplazado como moneda de reserva. Entonces, cuando me preguntan qué pienso de eso, estúpido, pues maestro. Pero lo dijo tal. Entonces es un estúpido, no me he dado cuenta. La gente dice eso porque está viendo el comercio. Entonces hay más comercio que se está haciendo sin el dólar. Todo eso es verdad. Pero lo que hace al dólar moneda de reserva hoy día no es el comercio. Son los activos financieros que no estén denominados en moneda local en un país. La mayor cantidad de deuda en el planeta que no esté denominada en moneda local del país donde se genera la deuda está denominada en dólares. Y mientras tú no elimines eso, va a seguir siendo la moneda de reserva. Mientras tú no te puedas financiar en otra moneda, en un mercado con más facilidad que financiarte en dólares, el dólar va a seguir siendo moneda de reserva. ¿Qué tiene que ver con mi charla? Todo. Porque cuando se asustan, desaparece el dólar. En mi clase de mercado de capitales en el Master of Financial Strategy hace más de un año, le dije a gente de banca, amigos míos, si yo fuera ustedes, yo agarraría y compraría dólares y hipotequen hasta el perro. Me dijo, ¿por qué? Van a faltar. ¿Y cómo sabes? Están comenzando a hablar los bancos centrales de la línea swap y eso es humo antes de ver el incendio. El dólar estaba a 750, 780 acá en Chile, se fue hasta 1050. ¿Qué cosas son las líneas de swap? En los países amigos de Estados Unidos, y repito, amigos, tú te puedes acercar a la Reserva Federal, entregarle un poco de tu moneda y ellos te van a entregar dólares. Lo que tú le entregas se considera garantía, no importa, y no tiene interés. Lo que ellos te entregan se considera dólares con interés. Y es una especie de préstamo con garantía, pero se llama swap. Y es hasta 88 días. Entonces, si tú eres un país amigo y no hay dólares, porque créeme que no hay dólares, tú tienes dólares. Entonces la pregunta es, ¿quiénes tienen esta línea de swap desde el 2007? Se apagan, se vuelven a prender, pero el potencial negociado está, acá están.
Y lo interesante es que en Latinoamérica hay dos. Está México, que es uno de los pocos países que no se ha depreciado respecto al dólar en todo esto, y está Brasil, que es el ejemplo que voy a usar reciente. Miren, queridos amigos, en el eje de acá está el peso chileno con respecto al dólar, en el eje derecho está el real brasileño con respecto al dólar, y lo que yo quiero llamar la atención es esta fecha. Desde esta fecha el año pasado, lo que pasó con el dólar, lo que pasó con el peso chileno frente a la escasez de dólares y lo que pasó con el real brasileño. ¿Y cuál es la diferencia? Que los brasileños tenían acceso a la línea de swap y Chile no la tiene. ¿Por qué escasea el dólar? Porque cuando hay crisis, amigo mío, uno va con la moneda más líquida. No te importa mucho más que tener liquidez, porque es importante poder transformar eso en lo que tú quieres rápido. Y ese sigue siendo el dólar. Entonces, cada crisis se anuncia porque el dólar de un día para otro desaparece. No hay. Pasó en Chile, pasó en Perú, pasó en muchos lugares, no mucho en México. Y si bien es cierto, Brasil había comenzado ahí, una vez que se usa la línea de swaps, totalmente estable. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Que si esto se degenera en una gran crisis, no todos los países van a perder igual. ¿Por qué hablé de los países amigos? Porque si bien es cierto, el Banco de Brasil tiene línea de swaps con Estados Unidos, el actual gobierno de Brasil no le cae bien a Estados Unidos. O sea, podría no tener acceso a la línea de swap. Esto es bien importante entender. ¿El dólar perderá su calidad de moneda de reserva? No, ya les expliqué. Hasta que tú me digas que es más fácil financiarse en un mercado en cantidades grandes, en otra moneda, y que la deuda hoy día en el mundo no está en dólares, sino en otra moneda. Esto es lo que se veía, por supuesto, pre el movimiento que acaba de existir. Entonces voy a hablar de Chile y voy a hablar de Latinoamérica en general. La gente me pregunta, bueno, pero los bancos en Chile van a estar en problemas. No. ¿Cómo estás tan seguro? Van a tener alguna molestia. Pero son mucho más sólidos que los gringos. ¿Cómo pueden ser mucho más sólidos que los gringos? Bueno, es que todo es en términos relativos. Primero, tienes mejor regulación. El regulador está encima de los bancos porque son pocos bancos. Y las reglas para los bancos son iguales para todos. ¿Cómo que iguales para todos? Iguales para todos. ¿Y en Estados Unidos no? En Estados Unidos no. Si eres too big to fail, tienes una regulación muy exigente y te miran como un halcón. Y si no eres big to fail, estás en la categoría 2, a veces ni te miran. Mira lo que pasó. ¿Qué más tiene Chile? Chile tiene el 82, donde los bancos quedaron todos muy golpeados. La famosa deuda subordinada parte de ahí. Y aprendieron. Se aprendió. Lo otro es la cultura. He vivido casi 30 años en los Estados Unidos y voy a cumplir casi 30 años en Chile. O sea, puedo hablar de la cultura. Cuando tú le das a un chileno del banco, eso es seguro. El chileno, la chilena, siente al banco como una institución sólida, segura. Hay esa percepción. Mucho más seguro que algo de fondos mutuos, inclusive si es una subsidiaria del grupo que controla el banco. En Estados Unidos eso no ocurre. La cultura de estar moviendo de tu cuenta corriente buscando algo no está tan arraigada como en Estados Unidos. Entonces, culturalmente, a menos que realmente haya motivos de susto, no están esos famosos incentivos para que la plata se vaya. El problema, si tú me preguntas en Chile, me preguntas en Perú, me preguntas en Colombia, es que la política monetaria está haciéndole muchísimo daño a la actividad empresarial, especialmente a las pymes. Y quiero insistir, hoy día el acto más noble que yo conozco en la economía es tratar de ser gerente de finanzas de una pyme y tratar de financiar tu capital de trabajo. Eso ha experimentado un cambio grosero en los últimos 3 años. Y en el último año y medio, diría yo. Y esto puede comenzar a complicar la cartera de crédito de los bancos. Yo creo que parte de esto haya sucedido. Con todo esto, no puedes comparar Chile con Estados Unidos porque tiene que ser muy tonto. Te voy a mostrar si quieres hablar de Estados Unidos. A ver, después de que cambió la regulación, al año siguiente fallaron, dejaron de existir, ya no está con nosotros, 140 bancos. Después, 157. Después, 92. Después, 51. Es cierto que en el 2021, 0, pero todos los años quiebran bancos en Estados Unidos. Es la costumbre y la gente a veces ni siquiera levanta un ojo. Lo que pasa es que algunos no saben. Esto no ocurre en Chile.
Y quiero insistir, todo es en términos relativos. Yo por eso, yo en Chile tendría mucho más tranquilidad que en los Estados Unidos, a excepción de si estamos lidiando con moneda extranjera. Si estás lidiando con pesos o UF, yo no veo ningún problema. El mercado está tan frágil que hoy día alguien estornuda y el mercado se cae. Hoy día, esto es hoy día, esto es. Yo sé, hay que ser muy nerd para estar mirando esto, pero ya le he dicho, esto sustituye a mi telenovela venezolana. A las 3 de la tarde hora de Chile, 14 horas de Nueva York, la Reserva Federal dice que va a subir 25 puntos base la tasa, el techo el objetivo de la tasa de fondos federales. Era lo que esperaba el mercado y el mercado comienza a ir hacia arriba, ¿sí? Y de repente termina haciéndose pedazos. Y la gente dice, el mercado reaccionó mal a lo que dijo Bernanke. Nuevamente la gente no sabe lo que está hablando. Esta caída ocurre, para que ustedes estén claros, un poquito antes de las 4 de la tarde. ¿Y quién estaba hablando antes de las 4 de la tarde? Ya no era Bernanke. El que estaba hablando antes de las 4 de la tarde era la señora Yellen, la ministra de Hacienda, la secretaria de Hacienda. ¿Diciendo qué? Que no va a asegurar los depósitos de los bancos más allá que lo que dice la ley, que es 250. Ahora todos se asustaron, se cayó todo el sistema bancario chico. El KBE creo que es el ETF del Standard Poor's respecto a los bancos se hizo pedazo. Y esto es, bueno, tuve que salir para dar la charla, por supuesto. Pero esta caída en picada es Yellen. Y este es Powell. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El efecto de esta conversación tan dramático, ¿ya? Porque acá hay una señal de alivio. Y de acá nuevamente el pánico como si hubieran visto al diablo. Es porque el mercado está re frágil. ¿Qué implica eso para nosotros en términos de estrategia financiera? Se los voy a decir. Si eres de esos privilegiados que tienes exceso de caja, eso es lo más fácil, yo usaría los excesos de caja para comprar instrumentos de tesorería chilena. Entre tener como crédito un banco comercial y tener como crédito a la tesorería de la República de Chile, prefiero el segundo. Esto es verdad en Estados Unidos también. Dos, si no soy de esos afortunados y estoy desesperado y me dices que te está dando un crédito a mala tasa, mi respuesta ha sido lo mismo. Amigo mío, tómelo. Pero la tasa es mucho más alta, tómelo. No sé si vas a tener acceso al crédito dentro de 2 o 3 meses. Hoy día, si tú miras las tasas de los swaps cámara, diera la impresión que en Chile no se cree que el Banco Central de Chile baje las tasas por lo menos 2 o 3 meses. Y si es así, esto va a seguir influenciando que los bancos sean cada vez más contractivos y den menos crédito. Entonces, para hacer estrategia financiera, si eres una pyme, toma el crédito, olvídate la tasa, date con golpes en el pecho que tenga acceso al dinero. Porque lo que va a suceder, y ya está sucediendo, es que los bancos están bajando las líneas, que los bancos no están dando créditos cuando antes lo daban, las cosas se van a complicar. ¿Mm? ¿De qué depende esto? Depende como de todo, de los seres humanos. ¿Qué puede cambiar lo que acabo de decir? Si el Banco Central de Chile decide comenzar a bajar las tasas antes, esto puede no ser complicado. Pero hay inflación. No me gusta usar el término cuando no es de origen monetario. Hay incrementos en los precios, yo sé. Y para la persona que tiene que pagar más por el pollo, le da igual si eso se llama inflación o no. Yo sé eso. Pero eso no se va a arreglar con subida de tasa de interés. No se va a arreglar. Está originado en otras partes del planeta y cuando eso se arregle, se va a arreglar eso. Lo que sí tienes efecto es lo que le está pasando a las empresas hoy día. Y si eres una empresa pequeña que te cerraron la línea de crédito o que no te permiten financiar comercio exterior, vas a morir. Entonces, ¿qué va a depender? Va a depender del Banco Central. Por si acaso, yo no quiero que ustedes infieran que yo lo haría mejor. No, no, yo estoy feliz porque soy un viejo, estoy retirado, casi retirado ya. Ya no, no, yo, para ser bien sincero, yo respeto a los banqueros centrales. Yo no sé si pudiera aguantar lo que están viviendo ellos. ¿Ya? ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupa que Christine Lagarde subió 50 puntos base en la reunión que tuvo el Banco Central Europeo. Hoy día Jay Powell no quiso decir basta y tuvo que subir 25 para dar la sensación que están peleando contra la inflación. Y me preocupa que en Chile, para no despistar, no bajen las tasas. No, no las van a subir, no creo, pero no las van a bajar
y yo creo que se podría hacer un argumento interesante para que baje. Eso sería lo que tengo que decir. Quiero volver a insistir, son puntos de vista de un viejo. Algunas cosas pueden ser verdad en términos de las conclusiones. Creo que los anteojos con los que uno ve, entendiendo lo que es el dinero de primera capa, el dinero de segunda capa y entendiendo la banca, es algo que los puede ayudar a quizás ver con un poquito más de claridad lo que está pasando porque está complicado. ¿Ya? ¿Y qué pronósticos tengo? Ninguno. En esta situación pronosticar es relativamente idiota. No tengo idea de lo que va a pasar. Es importante poder reaccionar a tiempo a lo que va a pasar y ahí está la política económica en la empresa, ahí está la estrategia financiera, es una estrategia que tiene que ser cómo reacciono más que cómo predico, ¿ya? Porque yo creo que es casi imposible predecir hoy día. Muchas gracias y bueno, quedo atento si es que no los hubiera aburrido mucho ya en alguna pregunta. Eso. Muchas gracias, Roberto, por tu tan interesante presentación. Hay varias preguntas. También noté que hay algunos participantes que levantaron la mano. Les pido por favor que la canalicen a través de el botón preguntas y respuestas, porque es la única forma que podemos interactuar en esta plataforma. Voy a tomar alguna selección de las preguntas mientras el tiempo lo permita. Entonces, acá una de las primeras fue: ¿se pueden ver los cambios de pasivos entre bancos en Chile como para ver qué bancos están teniendo más retiros? La respuesta es sí. Todo lo que tiene que, los bancos están obligados a presentar ante la Comisión del Mercado Financiero. Entonces tú puedes ver la FECUS de cada uno de los bancos cada 3 meses. No lo puedes ver todos los días, pero cada 3 meses. Entonces hoy día ya podrías ver el primero con toda seguridad, ¿ya? Pero quiero volver a insistir, porque no voy a hacer que, porque hay que tener cuidado como uno dice las cosas. Mm, Yo no creo que ese sea un tema en Chile, por si acaso, ¿ya? Y le expliqué por qué. Chile sufrió, pero ya sufrió y ya aprendió de esto. Y el regulador, y en el caso de Chile yo tengo la mejor de las opiniones de la CMF, por si acaso, en Estados Unidos tienes que regular 3.000 bancos y hay 2.950 que son clase 2 que ni los miras. Acá los están mirando a cada uno con lupa. mm, Así que no quiero inspirar que, o no quiero ni siquiera implicar medianamente que los problemas que están viendo en Estados Unidos están en los bancos chilenos, porque eso no es verdad. ¿Ya? mm, Ahora, a la pregunta exacta, los bancos en Chile presentan información de forma trimestral y es accesible a todo público. ¿Ya? ¿Y cuánto depósito había? ¿Y cuánto antes, en el trimestre anterior? ¿Y cuánto depósito hay ahora? Te dice cuánto salió. O cuánto aumentó, que también es posible. ujú. ¿Sí? Perfecto. Otra pregunta, estaba en el contexto de Estados Unidos. ¿Dónde va a encontrar el dinero el FDIC? No lo va a encontrar, maestrín, porque eso, cuando viene el presidente de Estados Unidos, esto lo puedo decir porque soy gringo por si acaso, cuando viene el presidente de Estados Unidos y te dice, vamos a resolver todo esto sin que le cueste a los contribuyentes, yo ya sé que voy a ser más pobre, inmediatamente. Mm, Entonces, esto se puede resolver de varias maneras. Una, por supuesto, es vía inflación. Inflas y terminas pagando, entre comillas, más barato. Eso es una posibilidad. Si tratan de sacar lo que es necesario para todos los depósitos, la cantidad de plata va a tener que implicar un crédito de Hacienda o de Tesorería norteamericana con la Reserva Federal. Y hoy día la gente se ha olvidado de un pequeño detalle. Hoy día hay un techo de deuda que no han podido ponerse de acuerdo. Y falta poquito ya. Entonces, si mm, a eso le vas a agregar toda esa cantidad de dinero que se requiere para salvar el sistema financiero, los republicanos van a decir que no. mm, Todas las veces anteriores, desde que yo me acuerdo, pues desde que era niño, siempre se ha podido levantar el techo máximo que impone el Congreso a la deuda de Estados Unidos, pero ahora llevan varios meses y no se han puesto de acuerdo. Yo no veo cómo se financiaría esto, por si acaso, legalmente, porque se requeriría levantar el techo de deuda para hacer esto. Es la razón por la que Janet Yellen, habiendo metido la pata anteriormente, diciendo que estaban considerándolo, sale hoy día, tipo 4 de la tarde, a decir que no se van a asegurar los depósitos más allá de 250.000, como dice la ley. Eh, ¿Cuál es el problema de eso? Si los bancos grandes tienen los depósitos asegurados porque no los van a dejar caer y los chicos no, entonces la plata va a ir de los bancos chicos a los bancos grandes en Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? Significa que los que daban créditos a las empresas pequeñas van a desaparecer y eso va a ser mm, un desastre. Eso lo han debido pensar antes. Eh,
la única posible solución que yo veo hoy día implica política y hoy día los demócratas y los republicanos parecieran que uno de ellos no le prestó la pelota al otro cuando jugaban en el barrio. Lo veo complicado. Eso. Roberto, hay un par de preguntas que voy a combinar porque son sobre el mismo tema. Sí. La pregunta es, ¿cuál es su opinión de las criptomonedas y qué rol juegan en el esquema de las capas de dinero que tú señalas? Y también si este escenario actual favorece al Bitcoin. Bueno, el Bitcoin ha estado subiendo de manera importante. Mira, eh, a ver, las criptomonedas, la única que yo creo que es seria, porque las otras 7000 tengo un nombre para eso que no voy a compartir con ustedes, la llamamos token caca, o en inglés shitcoins, dicho sea de paso. La única seria, o que hoy día me parece seria, estoy estudiando por si acaso Cardano, Polkadot, todas esas estoy estudiando que son interesantes como sistemas. Ethereum definitivamente no me gusta. ¿Ya? Y la pregunta es sobre Bitcoin. Bitcoin es dinero de primera capa. Esa es la diferencia. Ahora, ¿implica que hay que invertir en Bitcoin? No estoy seguro. Porque hay gente que ha invertido en Bitcoin por las razones incorrectas, ¿ya? Que ha invertido en Bitcoin como una especie de activo que puede ir para arriba y que no tiene las espaldas para operar, para esperar. O como antes, cuando Bitcoin llegó a 60.000, había mucha gente que había invertido en Bitcoin inclusive pidiendo prestado. Entonces, Bitcoin hoy día no es algo en lo que uno pueda invertir como inversión. Pero la pregunta es, ¿cómo resuelve Bitcoin? Bitcoin nace como una respuesta al dinero bancario que hoy día existe. ¿Por qué razón? Porque el dinero bancario que hoy día existe se puede expandir sin límite si el Banco Central aumenta la reserva de los bancos y estos prestan. En Bitcoin no se puede expandir sin límite. Hay un máximo de 21 millones de Bitcoin. Entonces, esa idea que la cantidad de dinero tenga un techo y que no pueda ser expandido y que no repitas 2000 años de historia donde quien estuvo en el poder fundamentalmente expandió la oferta monetaria al punto que normalmente empobreció al resto de la gente. Miren, el Imperio Romano, hay un montón de historias sobre esto. Yo enseño estas cosas antes que mis alumnos se queden dormidos. Entonces, para evitar esa tentación de decir, ¿cuánto debo? Tanto. ¿Cómo vamos a resolverlo? Creemos inflación. ¿Qué pasa con la inflación? Cuando yo recibí de los demás, recibí dinero que valía bastante y voy a pagar en dinero que valía poco. Es una manera de pagar la deuda que tiene 5.000 años de antigüedad. No es algo que estamos inventando. Bitcoin resuelve ese problema. Ahora, Bitcoin es un moco, es algo muy chiquito en relación al sistema monetario internacional. No lo va a reemplazar, ciertamente no hoy día, de la misma manera que creo que no hay ninguna otra moneda que hoy día pueda reemplazar como moneda de reserva al dólar. Como toda moneda, tarde o temprano va a suceder. En la libra esterlina nadie la iba a reemplazar ante la Primera Guerra Mundial y sin embargo sucedió. Así que Bitcoin, lo que me interesa de Bitcoin son las ideas que están detrás, ¿ya? Más que algo como inversión. Y para no engañar a la gente, cuando yo opino sobre algo que yo tengo, yo creo que es decente que yo diga, yo tengo Bitcoin desde hace muchos años. Yo no recomiendo invertir en Bitcoin para aquel que no lo quiera hacer como conceptual. No es una buena inversión de corto plazo, es demasiado riesgoso y mucha gente invierte en eso sin entender. Esa Mm, sería mi respuesta. perfecto. Roberto, no sé si una pregunta más, algo así. Una última pregunta, si te parece bien, querido Perfecto. Salvador. Sí, hay bastantes otras, pero pienso que se pueden responder en otro contexto. Pero una pregunta más, acá no me queda muy clara la pregunta si es del punto de deuda o de activo, pero básicamente la pregunta es si tú recomiendas mantener exposición a la UEF y luego ir a deuda privada o deuda soberana. Em, es una muy buena pregunta. La UEF me gusta, Mm, aunque va a haber IPCs chiquitos, como ya expliqué, hay IPOs, ¿ya? Porque hay hoy día una contracción en cierta parte de la economía. Pero yo creo que la tendencia del mundo es a que por 2, 3, 4 años, a que los precios sigan subiendo. mm. Mientras no Cuando, se cuando dices me resuelva el gusta, curso, estás diciendo como activo de inversión. Eso, sí. perfecto. O sea, a mí la UEF me gusta mucho, ¿ya? Eh, ya sé que voy a causar problemas con lo que voy a decir, pero me hiciste la pregunta, te voy a contar lo que siento. Mientras que en la crisis del 2008,
yo veía empresas quebrando, Mm, la de ahora va a ser países. mm, Sri Lanka está muerto, Pakistán está muerto, algunos en la región también, pero no mencionaré. ¿Ya? Hoy día, si yo fuera comprador de bonos, como fui en mi época, yo compraba letes, imagínense, letras del Tesoro argentino, ¿ya? Cuando era joven, por si acaso. ¿Ya? Hoy día, si yo estuviera en el mercado de renta fija, tendría que tener mucho cuidado comprando los globales, comprando los países, los bonos de países se van a complicar más, porcentualmente hablando, porque los mercados mm, no tienen el mismo tamaño que mm, algunos bonos corporativos. Yo tengo que tener mucho cuidado. mm. Perfecto, muchísimas gracias. Quedaron montones de preguntas. En realidad generó mucho interés la charla, Bueno, pero en realidad tenemos que respetar. si no me echan y quieren algún día podemos hacer otra charla y contestar el resto de las preguntas, yo feliz. Quiero agradecerles a todos, a Claudia, a Salvador y a Jaime por la oportunidad de hablar con ustedes. Quiero agradecerle a todas las personas que se dieron la lata de escuchar al viejo, ¿ya? Y espero de todo corazón que alguna de las cosas que dije les sirva. Yo Chile lo veo tranquilo, el mundo me complica un poco más, Mm, ¿ya? Hagan una diferencia. Yo les pregunto cuántos bancos han quebrado en Chile en los últimos 20 años y compare, los sistemas financieros son muy distintos. mm, Una de las ventajas de estar en este bello país es que es chiquito. Y si es chiquito es mucho más fácil de regular. ¿Ya? mm, Estados Unidos no puede decir eso. Y hay que salvar esas diferencias. Yo estoy convencido de la solidez del sistema chileno, estoy convencido de la solidez de los bancos y estoy convencido de lo eficiente el regulador, cosa que no puedo repetir en ninguna de esas tres categorías en el caso del país del norte. mm. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Roberto, y muchas gracias a todos los asistentes a la charla. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Pónganse. Roberto. Muchas gracias a todos y los Cuídate. dejamos invitados para la próxima semana a nuestra última charla que termina Pedro Murúa. Muchas gracias a todos. Suerte, que les vaya bien. Gracias a Gracias. todos. Chao.